La mayor aportación que hizo Kazan a la historia del cine fueron sus magníficos actores forjados por su manera de entender la interpretación, y sus nombres son incontables, todos maravillosos. Dentro de la influencia, por eso dentro de la influencia me gustaría remarcar la influencia del Actor Studio sobre los actores que vinieron después. Y uno de ellos, el que me parece más apropiado, y de hecho, según tengo entendido, cuando hizo una audición en el Actor Studio, Elia Kazan quedó prendado de él, es el actor Mickey Rourke, sobre todo en su primera época, en principios de los 80. Así me gustaría remarcar esta escena de la película de Coppola, La ley de la calle, Rumble Fish, en la cual yo creo que Coppola recoge ese espíritu de lo que fue el cine de los 50, de lo que fueron sus protagonistas, y se mira desde nostalgia esa manera de interpretar, de esa manera de ser ante la cámara. Yeah, California's like a beautiful wild girl on heroin. Who's high as a kite, thinking she's on top of the world, not knowing she's dying even if you show her the marks. Entre los directores cabe destacar la figura de un director coetáneo a él, que fue muy influenciado, y es un director más que sobresaliente, que es Nicolas Ray. Nicolas Ray tiene una filmografía que tiene bastantes pinceladas de lo que son los personajes, conflictos de Elia Kazan. A pesar de que el tratamiento después obviamente diverge, porque Nicolas Ray es un autor por sí mismo, un autor más que interesante por otro lado. Aconsejo ver sus películas. Luego obviamente está la influencia sobre la Nouvelle Vague, que es una cosa que ya comenté anteriormente. Y muy importante también es Scorsese. Scorsese es un director que decía que a él que le encantaba la película Al este del Edén, le encantaba la forma de estar filmada, y le gustaba mucho también la interpretación de James Dean, y se quedaba casi hipnotizado una y otra vez viéndola. Y además quiero mostrar una escena que va a tener algo que ver con la película con la escena que habíamos comentado de Baby Doll, y creo que es muy interesante que la veáis conjuntamente para ver si encontráis ciertas similitudes. Yo creo que es un homenaje notorio. La falta de tulipa en el escenario de esta película de Scorsese, la del Cabo del Miedo, ya nos da una pequeña pista sobre a qué película se está refiriendo, ¿no? A qué película está homenajeando. A ver qué opináis vosotros. Mira, tu padre no es feliz. Tu madre no es feliz. ¿Y sabes una cosa? Tú no eres feliz. ¿Me equivoco? No, no lo soy. Anoche estuviste pensando en mí, ¿verdad? Sí, es verdad. Lo sabía. Mira, creo que he encontrado una compañera. Una compañera para el largo viaje hacia la luz. ¿Puedo ponerte el brazo en el hombro? Olvídalo. No, no me importa. Muy bien.
después de la caza de brujas, si bien la delación a sus antiguos compañeros del Partido Comunista hizo que Elia Kazan siguiera trabajando en Hollywood, es verdad que mantuvo desde ese momento un perfil precisamente eso, de señalado por sus compañeros de profesión y durante décadas. Yo me acuerdo personalmente que cuando yo en los 90 empecé a ver algo más de cine, a interesarme por las películas antiguas, siempre que se hablaba de Elia Kazan, siempre, ya fuera el comentarista o periodista o en artículos de periódico, siempre había una especie como de señalamiento o bien acotación de, por ejemplo, sus películas son magníficas, pero no se puede decir lo mismo de él como persona, y cosas así. Siempre había como una especie de silencio que yo de joven pues no tenía muy claro a qué se referían, pero ahí estaban, ¿no? Era como ese pequeño tupido velo, ¿no? Que sobre la persona y sobre su biografía. Y luego es verdad que cuando empiezas a ahondar un poco en el tema, te explican o tú mismo lees lo de la caza de brujas, el macartismo, claro, no se corresponde con lo que tú vas viendo en las películas, de tal manera que tú ves, por ejemplo, La ley del silencio y sin el contexto de conocer la biografía de Elia Kazan, y tú crees que es una película de una persona que de hecho es una persona muy de izquierda. Sus propias películas con lazos humanos, por ejemplo, hablando sobre la inmigración, digamos, entre comillas, decente, trabajadora, con ánimo de progresar y aprovechar la oportunidad que le brinda una sociedad libre. Y luego películas como Viva Zapata, donde es claramente un biopic sobre un personaje histórico que es un símbolo de la izquierda del siglo XIX-XX, de la Revolución Mexicana. Luego, a partir del 1952 y de su delación, el cine de Kazan mantiene esa inquietud sobre el trabajador, sobre lo social, sobre la clase media americana, pero anteponiendo primero la libertad de la persona frente a la sociedad. Entonces ahí se juntan dos ideas que, pareciendo contradictorias, no dejan de tener su sentido y su legitimidad en su posicionamiento político. De tal manera, incluso hay películas como Un rostro entre la multitud, que también ataca al Partido Republicano. Él no es de derecha, él sigue manteniéndose firme en sus convicciones, pero él lo que realmente le molesta es la continua intromisión del Estado frente al individuo en los partidos, en los gobiernos y partidos estados comunistas. Así que casi todos los personajes de Elia Kazan van, digamos, en la mayoría de sus películas se contempla ese conflicto social frente a la libertad del hombre, ¿no? ante esa misma sociedad. Y bueno, según dice, yo hablando con una amiga sobre este tema, porque yo decía que veía que Elia Kazan de alguna manera se identificaba con los personajes masculinos de sus películas, ya sea, por ejemplo, en la propia Al Este del Edén con James Dean, con su adolescencia, ¿no? Con los conflictos con su padre. Pero una amiga me comentó, dice, ¿no? Y sobre todo también el personaje de John Van Cleef en Río Salvaje, que es una película en la cual una granjera que tiene una especie de isla en una especie de pueblo por donde pasa un río, se le va a expropiar por parte del Estado para hacer un pantano, ¿no? Un contexto de New Deal de Roosevelt, ¿no? Bueno, en ese contexto, en esa película, y creo que Elia Kazan también lo dice en alguna entrevista, que él se siente muy próximo a ese personaje.
Y sin embargo yo veo precisamente en la vida de Elia Kazan, a Elia Kazan más próximo a otro personaje de John Van Fleet, pero en la película de Al Este de Edén. Porque es un personaje que para conseguir su libertad ha de tomar riesgos y hacer sacrificios. Y esos sacrificios la van a estigmatizar socialmente, de tal manera que ella va por la calle con una especie de velo, proteger su rostro del resto de la gente y que no la vean. Sin embargo, ella camina por la calle con dignidad, porque ha luchado o se ha sacrificado por lo que ella creía y ha sido consecuente con ello. A mí me parece que es el personaje más kazanesco, si se pudiera llamar así, de toda la filmografía de Kazan. Al igual que este personaje, Elia Kazan, por haber hecho la delación a sus compañeros, va a tener durante los siguientes décadas, incluso ya veremos hasta el final hasta qué punto, va a ser estigmatizado por buena parte de sus compañeros de todo Hollywood. Y bueno, pues el paralelismo con este personaje es obvio. En definitivas cuentas nos encontramos entre un director como Elia Kazan, que marcó una época, un estilo, una manera de ver el cine, que hizo un cine personal y de autor en América cuando realmente los estudios marcaban unas tendencias muy concretas a sus creadores. En definitivas cuentas, un director que fue ante todo un autor. Y hay una comparación que a veces se hace de comparar América con por ejemplo el cine de Ray en la India, el creador de la trilogía de Apu. Yo creo que es más difícil hacer América en Estados Unidos que hacer la trilogía de Apu en la India. Es más difícil ser Elia Kazan en América que Ray en la India. Así, Elia Kazan en cada película se reivindica a sí mismo, a su manera de ser, a su libertad por expresarse. Pero por la obra de arte no podemos arrojar mucha información sobre las personas, sobre los artistas que la hacen. Podemos aproximarnos, por supuesto, pero las personas son más complejas que la obra. Las personas no caben en una película o una obra de arte, aunque ellas mismas se empeñen, abrazadas a su ideal estético. Por otro lado está mi visión, que no deja de ser la proyección de mí mismo sobre la obra de ya sea este director o David Lynch, que también hice. Así que realmente casi estoy hablando de mí, o mejor dicho, estoy hablando de lo que yo veo en mí. Y esto no tiene nada que ver con ni lo que soy ni lo que puedo ser para los demás. Es simplemente una visión subjetiva. Por todo esto no me atrevo siquiera a lanzar un juicio sobre Elia Kazan, sobre lo que hizo, no hizo, dejó de hacer, si lo que hizo era moralmente aceptable, no lo era. Simplemente me quedan las películas para disfrutarlas, y eso es lo único que puedo decir. Me alegra, eso sí, que la amistad de Miller y de Kazan, después de todo, años después del asunto de la caza de brujas, se recuperara. Y esta historia termina cuando Elia Kazan va a recoger un Oscar honorífico en la ceremonia. Algunos actores, gente de cine, directores, se levantan a aplaudir, algunos no se levantan y otros simplemente ni siquiera aplauden. Bueno, eso es la opinión de cada uno. De aquí yo sí que me quedo
con una figura que es la de Martin Scorsese, un maravilloso cineasta, un grande, que de alguna manera acompaña a Elia Kazan para que, bueno, a Elia Kazan no le hubiera importado enfrentarse a todo un público en contra de él, pero desde luego siempre es agradable y es de agradecer que alguien que consideraba un amigo le acompañara, y en ese caso sí que se puede hablar muy bien de Martin Scorsese.